Hola a todos, esto es Patercos, Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online patercos.com, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo hacer un ojal de estos de 4 pasos con la máquina de coser para poner botones, pues eso, en una chapeta, en una camisa, donde sea. Pero antes recordaros que por una suscripción de solo 10 euros al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patrones, de sus procesos de confección, todo este tipo de cosas para aprender o mejorar vuestro patronaje desde casa a vuestro ritmo, como queráis. Dicho esto, vamos con el ojal. Para poner ojales necesitáis esta pata de la máquina, este prensatelas. Si os fijáis, tiene como unas rayitas rojas que son como si fueran las rayitas de medición de una regla. Entonces tenéis que coger el botón y, en teoría, donde cierra esta maquinita, esta piececita que estoy moviendo en el medio de la pata, nos marcaría el tamaño del botón, pero no debemos dejarlo a ras. Debemos dejar por lo menos una línea de diferencia respecto a la medida donde nos queda el botón. Esto es para que el ojal no quede demasiado ajustado y nos cueste meterlo. Entonces, este que no es muy grande, con dejarle una rayita de más o una rayita y media es suficiente. Conforme van siendo más grandes o si tienen más grosor, no sería suficiente dejar solo una rayita de diferencia. Tendríamos que dejar, por ejemplo, en este caso, que es un botón muy grande, lo menos 2, 2 y media. En la máquina, el símbolo para poner un ojal en 4 pasos es este. En la máquina estará en 3 pasos porque el paso 2 y 4 es el mismo. El 1 es el que va hacia adelante, el 2 y el 4 es el que va de un lado a otro, de izquierda y derecha, en los extremos del ojal, por arriba y abajo, y el 3 es el que vuelve hacia atrás. Por lo tanto, en vuestra rueda lo tendréis que poner en el primer paso. Y después ya iremos pasando a los siguientes. Respecto al ancho de puntada, yo aconsejo poner un ancho pequeñín para que el ojal no quede muy gordo. Cuando vamos a botones camiseros o como el que os acabo de enseñar, yo pongo una medida entre el 4 y el 5, siendo el 5 el más pequeño en mi máquina, lo pongo entre el 4 y el 5. Si fuera para algo tipo abrigo, que es un tejido que suele ser más gordo, o un paño o algo, lo pondría entre el 4 y el 3. Y respecto al largo de puntada, también suelo poner una puntada muy pequeñita para que quede muy tupido el zigzag que va haciendo. Lo pongo de menos de 1. En este caso, que vamos a hacer un tafetán de algodón como si fuera un papelín, lo pongo en menos de 1, en la mitad entre 1 y 0, para que avance muy lentamente. Por lo tanto, al empezar a coser, colocaríamos la pieza central en la rayita que hemos dicho que nos cogía el tamaño del botón. Si el botón era de 3 y hemos dicho una rayita o rayita y media más, lo ponemos en 4 y medio. Y podéis poneros una cinta de carrocero que sea paralela al borde o a donde tengáis que coser, para que os guíe mejor el prensatelas, porque si no, igual, si no tenéis una referencia, os podéis mover y que vaya mal y que se gire. Entonces le dais en el paso 1 y vais haciendo hacia adelante, y cuando llegáis al final tenéis que dejar la aguja en el lado que va hacia adentro de la máquina, en el lado derecho, y entonces pasáis al paso 2 y pasáis varias puntadas de un lado a otro, y que la aguja se quede en el lado externo de la máquina, en el izquierdo. Entonces sacáis la aguja y pasáis al paso 3. Y ahí ya empezáis a coser y la máquina os irá hacia atrás. En mi máquina, por ejemplo, la puntada hacia atrás va más rápido que la que va hacia adelante. Por lo tanto, en la que va hacia atrás siempre le bajo aún un poquito más el
el largo de la puntada para que me deje bien tupido la línea de zigzag. Y cuando llegamos otra vez a la cuarta línea y media, ¿no? En este caso, volvemos a hacer volvemos al paso 2 y volvemos a hacer los pespuntes de un lado a otro. Para abrir el ojal cogéis el cortahilos, lo dobléis por la mitad y en medio de los dos carriles de hilo, le haréis un cortecito y así ya podéis cortar hacia un lado y a otro, ya tenéis el agujerito hecho para poder llegar a los extremos, pero sin cortar el hilo de los extremos. Si os queda algún hilito por ahí en medio, lo quitáis para que quede limpio. Y ahora ya cogéis el botón y veréis que lo podemos poner con facilidad y que no hay ningún problema, que ya veis que no se va a salir. Hasta aquí el tutorial de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.